Qué bueno que ya empezamos nuestra reunión de oración y qué bueno estar juntos para ir a la palabra del Señor hoy. Y hoy el título de la reflexión está en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, de los versículos 2 al 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, de los versículos 2 al 7. Y el título de la reflexión es Nuestro único refugio. Y estas palabras de David son registradas después de que Dios le dio la victoria sobre Saúl y sobre todos sus enemigos y pudo establecerse como rey en Israel. Y este es un salmo de alabanza y es un salmo en el que David habla acerca de la condición que vivió mientras fue perseguido, mientras su vida estaba en peligro. Y luego cómo recibió esta salvación del Señor. Estas son unas palabras que con las que nos podemos identificar todos nosotros cuando hemos pasado por tiempos difíciles, por pruebas, por dificultades, por enfermedades, por la muerte de un ser querido, pérdida de trabajo, escasez, de muchas maneras. Hemos experimentado el sufrimiento en la vida y quiero que pensemos lentamente en estas palabras, que reflexionemos en ellas mientras las vamos leyendo. Dice así: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Algo que tenemos que recordar cuando leemos estas palabras de David es que David había sido elegido, ungido con aceite, apartado para ser rey de Israel en lugar de Saúl y su familia. Y a veces podemos pensar que cuando Dios nos elige, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos aparta para Él, a veces pensamos que vamos a ser apartados también del sufrimiento. A veces pensamos que estar cerca de Dios significa que las cosas van a ser fáciles, que las cosas van a ser sencillas. O cuando pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, como lo estaba haciendo David, o que tenemos una misión que cumplir para Dios, pensamos que las cosas van a ser fáciles, que van a ser sencillas. Pero vemos que David, a pesar de haber sido escogido como rey sobre Israel, a pesar de que Dios estaba con él, lo fortalecía, Dios le permitió a David pasar por todas estas experiencias tan difíciles, tan duras, de ser perseguido, de que su vida estuviera en peligro, de que tuviera que refugiarse en cuevas, en el desierto, entre los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Israel. Y la verdad es que a veces no contemplamos cómo Dios, cuando nos aparta para que le conozcamos, también el Señor va a estar en control de las circunstancias que vamos a vivir. Y esas circunstancias nos van a llevar a lo que llevaron las circunstancias a David. Lo llevaron a conocer profundamente, íntimamente a Dios y a ser una persona nueva. Después de esas experiencias, la fe de David creció. Después de esas experiencias, David pudo alabar a Dios, como vemos en este salmo. Es un salmo de confianza, es un salmo de alabanza, es un salmo en el que David expresa su seguridad en el Señor. Y entonces dice: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en quien me refugio, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi protector, mi salvador. ¿Se dan cuenta cuántos sinónimos, cuántas palabras para decir que lo único que tiene David en donde poner su confianza, el único lugar seguro para poner su confianza, es en el Señor, escrito como roca, como amparo, como libertador, como un peñasco de refugio, como un escudo, como un poder que lo salva, como un escondite, como un protector. ¿Cuántas palabras para expresar
esta confianza en Dios, después de haber pasado por circunstancias tan difíciles. Fíjense, él podría haber dicho, ¿cómo voy a confiar en ti si soy tu ungido y me has hecho pasar por todos estos problemas? Él podría haberse rebelado en contra de Dios y dicho, no me conviene ser tu ungido, no me conviene servirte porque mira todo lo que me has dejado pasar. Y David no dice eso. David dice, tú estuviste conmigo, tú eres mi refugio. Y después de casi estar a las puertas de la muerte, el rey David alaba al Señor y dice, no tengo otro refugio, no hay otro escudo, no voy a poner mi confianza en nada más. Dice en el versículo 4, invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. Entonces vemos en estas palabras la expresión de la angustia que vivió David. ¿Y dónde estaba Dios? Alguien puede decir. Y tú y yo podemos decir, ¿y dónde estaba Dios cuando estábamos sufriendo algo? ¿Y dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando por ese tiempo difícil? Estaba, al igual que David, Dios está con nosotros en medio de las circunstancias y de las pruebas. Pero Dios tiene que permitirnos esas circunstancias para que podamos conocerlo. Para que al final, cuando veamos su salvación, la resolución de aquellas cosas que nos están ocurriendo y que son difíciles o son duras en nuestras vidas, que al final de esa resolución, cuando salgamos de esa prueba, entonces podamos conocer más al Señor y podamos voltear hacia Él, alabarlo, bendecirlo y decir, Señor, no voy a poner mi confianza en otra cosa más. Como cristianos, ¿cómo reaccionamos a las pruebas y a las circunstancias? ¿Te alejas más de Dios? ¿Dejas que la amargura crezca en tu corazón y el resentimiento hacia Dios crezcan cuando Dios te permite pasar por cosas difíciles, duras? ¿O tu fe crece y al final de cuentas terminas viendo que has crecido, que eres más maduro, que ahora tu confianza en el Señor ha aumentado a pesar de esas pruebas difíciles? Esa es una señal de que realmente estamos en comunión con Dios, pero ahora como cristianos sabemos que esa es una señal de que hemos nacido de nuevo, de que estamos en Cristo, de que tenemos la seguridad de que por causa de Cristo el Señor nunca nos va a dejar, de que por causa de Cristo el Señor va a escuchar nuestras oraciones en medio de nuestra angustia o de nuestra desesperación. Y por causa de Cristo, cuando salgamos de la prueba, vamos a poder alabarlo, porque la salvación no solamente es la salvación de la muerte o la salvación de la enfermedad o la salvación de una dificultad, pero la salvación que tenemos en Cristo es la salvación, la liberación de nuestra condición de pecadores. Y tenemos la promesa de que cuando lleguemos a la presencia del Señor, seremos recibidos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. ¿En dónde hallaremos refugio? ¿A dónde iremos a refugiarnos? ¿A dónde encontraremos un escudo, una roca, un lugar donde escondernos de la catástrofe, del juicio que viene sobre este mundo? No hay lugar donde refugiarnos, si no es en Cristo. Mientras oramos hoy, mientras levantamos nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias al Señor, mientras nos acercamos a ese trono de gracia, pensemos si realmente tenemos esta confianza que tenía David. Pensemos en que si a pesar de las dificultades que hemos pasado, podemos hoy otra vez decir, como dijo David, el Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿Creen esto hoy? ¿Vale la pena clamar a Él hoy? ¿Nos escuchará hoy? Yo te digo sí, no por ti ni por mí, sino por causa de Cristo, porque hemos sido comprados con el precio de su sangre. Vale la pena venir hoy en oración y confiar en Él y esperar en Él. Así es que pongamos nuestra confianza en el único refugio,